días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FNAC, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Aloma de Mercè Rodoreda, Tirant lo Blanc de Joan Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto como escritora como por autora. También hago una sesión dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal. Después hago novelas, digamos, narradas de viva voz, esto es espontáneas, según me van surgiendo, como La Torre de Penacosta y El Castillo de la Imaginación, que también tenéis en mi canal. Y ahora siguiendo con el ciclo de reseñas de obras de grandes autores, no podía dejar pasar por alto una obra que me ha llamado muchísimo la atención, como es La madre de Máximo Gorki. Máximo Gorki es un seudónimo, en realidad el autor no se llamaba así, pero lo más importante, seudónimo literario de Alexei Maximovich Pieskov, este autor, que era un autor muy metido en política, muy controvertido, muy polémico, es el autor que llamamos de los oprimidos. Máximo Gorki, que abarca una época de la literatura muy extensa, ya le cogió desde el siglo XIX prácticamente hasta el siglo XX, se destaca porque es totalmente diferente a Dostoyevsky, totalmente diferente a Gogol, totalmente diferente a Leo Tolstoy, a Chekhov, es distinto. Entonces en La madre él afronta, era un hombre de condición muy humilde, tuvo que trabajar en muchos oficios y de alguna manera se marchó cuando la época zarista, porque no estaba de acuerdo con la época del zar, bueno, con la política del zar, y bueno, vuelve cuando la revolución, en un principio está muy contento de que triunfaran los bolcheviques, luego tuvo una serie de desavenencias, se marchó a América y se reconcilió con Stalin y quedó, digamos, afiliado al Partido Comunista. Bueno, pero esto es lo de menos. Digamos, lo que me importa es analizar su obra literaria. Es un autor muy político, entonces esto se refleja. Escribía extraordinariamente bien, podamos estar o no de acuerdo con sus ideas, y reflejaba el tiempo que le había tocado vivir. Pensemos que esta obra, que fue publicada en 1906 y tuvo un gran éxito, luego fue llevada al cine por Eisenstein, y luego por una obra teatral, nadie puede permanecer indiferente a esta obra. Aquí están los cimientos de la futura revolución rusa, porque como sabemos hubo un conato de revolución que fue totalmente sofocada en 1905 y después ya es la del octubre del 17 que fue la que triunfó, como todo el mundo sabe, ¿no? En 1905, que también se habla en la obra extraordinaria para mí, que fue hecha la película preciosa del Doctor Zhivago, quien no se acuerda de esta maravillosa película, con la música, con la genial interpretación de Omar Sharif como el Doctor Zhivago. Aquí se aborda ya, y que sale en esa película, lo que es la revolución de 1905, se aborda la transformación que de alguna manera necesitaba Rusia. Y aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que era la realidad. Rusia, ya habíamos hablado antes de esto, era una nación, un imperio extraordinario, para asombrar al mundo, pero Rusia siempre ha estado un poco entre los dos continentes, porque es muy extensa. Y entonces el imperio ruso estaba a caballo entre Europa y Asia. Tiene un pie en un lado, un pie en otro. La Rusia blanca, que es la Rusia occidental, y la Rusia oriental, que es la que está tocando a Asia. Entonces ha estado entre dos mundos. Unas veces aceptada por Europa,
sobre todo cuando Catalina la Grande, que se supo atraer, y Pedro el Grande a Europa, y otras veces cuando es denostada, como está pasando ahora, que se está acercando a Asia, porque bueno, Europa ha pasado todo esto de la guerra de Ucrania y la está rechazando. Bueno, el caso es que centrándonos en esta época, que ya es el siglo XX, en el siglo XX pasan ya muchas cosas. Está el zar Nicolás II. Nicolás II, tenemos la tragedia de este hombre, que pierde a su padre muy pronto, asesinado, el zar Alejandro III, que es el que había dado la liberación de los siervos, y que tenía muy buenas intenciones para Rusia, quería transformar Rusia, pero es asesinado de una manera horrible por un anarquista, por un terrorista, y este hombre deja inacabada su obra. Y entonces su hijo, que no estaba preparado, Nicolás II, que era un hombre débil, no estaba preparado para asumir esta carga de ser el nuevo zar, el nuevo gobernante de Rusia, se encuentra, bueno, pues con una Rusia muy diferente a la que había heredado su padre. En otras naciones, sobre todo ya, bueno, él sube al poder en 1898, si no recuerdo mal, y es una Rusia distinta. Es una Rusia en la cual ya están los anarquistas, están los socialistas, ha habido ya muchas revoluciones en Europa. En Francia se terminó ya con el emperador Napoleón III, ya no habrá monarcas, y lo vemos en esta época nuestra. Después en España ya ha habido la restauración, pero ha habido antes una república, se ha echado a la reina, ha vuelto el hijo, bueno, hay una serie de cambios. Y no podía ser por menos, evidentemente, Rusia. Rusia sale ya de una época feudal, pero de una época feudal en la cual las ideas han cambiado completamente, los estudiantes no quieren seguir con el zarismo, no quieren salir, o sea, no quieren seguir con ese mundo atrasado, han visto ya otros mundos, han visto Estados Unidos, que ya se ha independizado de Inglaterra, la Nueva América, han visto a Inglaterra, que está completamente cambiada. En 1905, en 1901 parece que murió ya la reina Victoria, está cambiando el mundo completamente, y Francia, hay que decir, que pierde la monarquía. Bueno, ya hay otro momento, están ya los, como hemos dicho, los anarquistas, los socialistas, y están cambiando el mapa de Europa. Entonces, pronto habrá la Primera Guerra Mundial, pero en 1905, esa Rusia que ya quiere cambiar, incluso los burgueses ya están diciendo esto no puede ser, esos privilegios como ocurrió en Francia en 1789, de alguna manera en Rusia están como 2 siglos atrasados respecto de Europa. Por lo tanto, digamos que en 1917, a mi juicio, sufren la revolución que había sufrido Francia en 1789. Pero esto va a ser de una manera, evidentemente, no ejecutando a todos, pero sí de otra manera también muy dramática y muy salvaje. Los estudiantes, como veremos, la obra de Turgenev también ocurre lo mismo, ¿no? Suelo Virgen también está hablando de estos estudiantes que no son precisamente del pueblo solamente, como siempre ocurre, que será la burguesía la que va a revolucionar todo. Bueno, luego vendrá Lenin, Stalin, Trotsky, pero que van a empezar a decir esto no puede ser, basta ya. Y en 1905, que aquí se expresa muy bien, ocurre la revolución. Es una revolución muy suave, muy débil, porque será sofocada inmediatamente por las tropas del zar. Y aquí creo que el zar se equivocó. Si el zar hubiera dicho, bueno, vamos a aceptar el mundo como es, vamos a intentar no ser tan absolutista, vamos a intentar una monarquía constitucional, vamos a intentar liberar un poquito al pueblo, y ser de otra forma, no esas ideas feudales que ya no servían, pues a lo mejor no hubiera ocurrido esto. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo el pueblo, estaba harta de vivir mal, que es lo que pasó en Francia, ¿no? Entonces, lo vemos después, la reacción que tuvieron los zares, que tuvo Nicolás II con el pueblo. En vez de haber sido un verdadero padre para el pueblo, que es lo que quiere decir el padrecito, y haber dicho, no, mi pueblo me está diciendo algo que está ocurriendo, vamos a ponerle remedio, todo lo contrario, a sofocar al pueblo, a matar y tal, y esto no puede ser.
esto no puede ser, porque evidentemente si los que están arriba de nosotros están gobernándonos, lo único que hacen es sacrificar al pueblo, matar al pueblo y ahogar las pretensiones que muchas veces eran justas, el pueblo evidentemente ya dijo, se terminó. Entonces, toleraron al zar porque no había otro remedio, y en 1917 ocurre la revolución, porque recordemos que en 1914, que esto es un poco la antesala de lo que ocurrirá después, en 1914 Rusia entra en la Primera Guerra Mundial y es un fracaso. Había habido ya el fracaso con la guerra con Japón, ya fue un desastre para Rusia, por la primera vez que es derrotada Rusia y por lo tanto el ejército zarista, y esto ya es un avance de lo que está ocurriendo, y entonces ya el pueblo empieza a haber descontento con la política del zar, descontento con esos privilegios, descontento con Rasputín, que es ejecutado, o sea, es asesinado, mejor dicho, en 1916, 2 años antes de que mataran al zar y su familia, y Rasputín es un elemento que no podemos dejar de hablar de él, aunque no está en la obra de Gorki, pero que, bueno, fue nefasto. Rasputín es un personaje oscuro, un personaje misterioso, un cura, sacerdote, que, bueno, de estos raros, que se metió en la corte de la zarina porque salvó a su hijo, es verdad, de la hemofilia. El gran duque tenía esta enfermedad que la transmitían las hembras a los hijos, pero ellas no la sufrían, y por lo tanto Rasputín le salva, y al momento de salvarle la zarina ya solo confía en él, y ya el que gobierna en Rusia no es Nicolás II, sino Rasputín. Rasputín se hace odioso porque él acapara todo el poder, solo se hacía lo que él quería. Intentaron asesinarle varias veces con arsénico, tal, se dice que él previsoramente tomaba el arsénico para que luego no pudieran matarle, hasta que al final lo asesinan. El caso es que hay que hablar de este personaje porque este también va a precipitar, es decir, la revolución. Son una serie de circunstancias que se van uniendo, hay una concatenación de circunstancias malas que van a provocar, es el caldo de cultivo de la revolución, como ocurrió en Francia, ¿no? Las cosas no suceden de un día para otro, sino que se van pudriendo. Yo había hablado de que después de Catalina la Grande y Alejandro I, las cosas empezaron a ponerse mal. Reinó el hermano de Alejandro I, porque este desapareció, se cansó del poder, y su hermano hasta cierto punto aguantó el tipo. Pero luego empieza ya el desastre, ¿no? Empieza a haber una serie de descontentos, empiezan a haber, bueno, pues las revoluciones en el mundo, en Europa, y claro, los pobres ya no aguantan más. Aunque la liberación de los siervos, esto fue peor. ¿Por qué? Porque esos siervos que estaban apegados a la tierra, les daban de comer, ahora tenemos que buscarnos la vida. ¿Cómo? Era un mundo muy cerrado, muy clasificado, por lo tanto el que era pobre siempre era pobre. Bueno, la enseñanza era un auténtico desastre, y los únicos que vivían bien eran los aristócratas y eran evidentemente la burguesía. Y los demás pues tenían que hacer lo que podían cuando las circunstancias venían bien, igual que Francia, si es que es lo mismo, pues más o menos podían comer, y cuando las circunstancias venían mal, pues cada vez era peor. Entonces, la vida de estos miserables, como dijo Víctor Hugo, de estos pobretones, de estos desgraciados, que no lo digo en término peyorativo ni mucho menos, es lo que refleja Gorki. Y Gorki, que había sido también un hombre que había sido muy humilde, conocía muy bien la vida de esta gente, de los oprimidos, ¿no? Y no es la resignación, sino la lucha, porque tenemos que vivir tan mal si podemos vivir bien. Y es un poco el descontento de este pueblo que había confiado en el zar le había decepcionado completamente, y dice, basta, ya no queremos monarquías, no queremos reyes, y hay que quitárselos de encima. Y cuando viene la Primera Guerra Mundial, desertan los soldados, y ya en octubre del año 17 se llama la Revolución Roja, Octubre Rojo, y es cuando los rojos, es cuando ya hay una película que se llama Reds Rojos, y es cuando ya termina el zarismo. 1917 termina el zarismo, viene la Duma, y ya vienen los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques intentan, con el abogado Kerensky, hacer una monarquía constitucional, salvar un poco tal,
son de alguna manera derrotados por los famosos bolcheviques, que se hacen ya con el poder, y entonces ya viene la Revolución Roja. Y es cuando ya el proletariado sube al poder y matan al zar, ejecutan al zar y su familia en el año 18 y se acaba ya la monarquía en Rusia, que ya no ha vuelto. Por lo cual cambia completamente ya el sistema, viene la dictadura del proletariado, viene Stalin, Trotsky y Lenin, y ya lo cambian todo. Entonces, ahora van a ser los grandes gerifaltes de arriba, van a sustituir, a mi modo de entender, van a sustituir a unos por otros, porque ahora ya no se llamará el zar, pero ahora será el petit bureau, bueno, los de arriba serán los zares, digamos, los que van a mandar, y el pueblo va a ser el que va a obedecer. Y allí ya no habrá esas diferencias sociales, porque hay arriba y abajo, no hay más. Muchos desertaron, muchos escaparon de aquella masacre, porque empezó una masacre contra evidentemente aquellos que no estaban de acuerdo con el poder. Recordemos Trotsky, que fue eliminado, el otro que fue eliminado, es las luchas de poder entre ellos mismos. Y bueno, el pueblo, pues en un principio había que aceptarlo. Empezaron a vivir un poco mejor en el sentido de que evidentemente pues ya no estaban los que les habían oprimido, pero tampoco fue una situación buena, porque es lo que decimos, ¿no? Es sustituir un poder por otro. Ya no se llaman zares, pero se llaman los gobernantes, el petit bureau. El Partido Comunista se hizo con todo, iba eliminando y iba ejecutando a aquel que no estaba de acuerdo con la dictadura del partido. Por lo tanto, ya empezamos a ver aquí un cambio distinto, y aunque es verdad que algunas cosas fueron buenas, porque evidentemente se quitó ese sometimiento al poderoso, se le quitó muchas atribuciones, muchos privilegios, por otra parte también hubo el mal, que es ejecutar a todo aquel que yo no quiero, que no piensa como nosotros. Hubo verdaderas barbaridades, verdaderas injusticias, y aquí, volviendo a Gorki, es evidentemente la vida de una madre, de sus hijos, una madre que no entiende lo que está pasando al principio, porque le dicen que ellos son socialistas, que quieren cambiar el mundo un poco románticamente, la idea romántica, ¿no? Porque Gorki en el fondo no era comunista, no era de los bolcheviques, la prueba es que se marcha porque está harto, pero luego, bueno, vuelve otra vez, ¿no? Y es la historia de la madre, de esta mujer. Es una mujer muy humilde, muy sencilla, que tiene buenos sentimientos, y bueno, dice, bueno, pues esto es lo que hay. Y luego cuando viene ya la revolución de 1905 es cuando ella se enfrenta al poder y ve esa revolución, que era una advertencia, ahí sí que estoy de acuerdo, era una advertencia para los gobernantes, para el zar, que si hubiera sido listo, hubiera dicho, el pueblo me está diciendo algo, ¿por qué voy a sofocarles? Voy a admitir lo que está diciendo, voy a ayudarles, voy a ser un verdadero padre, ¿no? Y todo lo contrario es lo que hizo, y es lo que provoca que aquellos que eran indecisos decían, hombre, no vamos a ir contra nuestro zar, porque lo ligaba mucho a la religión. El poder proviene de Dios, el principio teocrático, hemos de respetar a nuestro zar. ¿Qué es lo que hizo? Todo lo contrario, es que él mismo se ejecutó. Y aunque evidentemente yo no estoy de acuerdo en las barbaridades de matar a nadie y ejecutar a nadie, Nicolás II fue un mal gobernante. Y es el resultado, ¿no? No lo justifico en absoluto. Y aparte que yo no quiero juzgar, pero estoy diciendo la obra de Gorki. Aquí no digo que, la política es un mal necesario, pero evidentemente Gorki tenía razón en ciertas cosas, para mí, y evidentemente fijándonos en la obra es que, aquí nos está explicando lo que era esto. Está preparándonos ya el camino para la revolución. Nos está preparando el camino para lo que va a ser la revolución. Y ya al final, no lo explico porque esto es lo que tenía que ocurrir. Esto ya es cuando está terminando con la revolución, ¿no? Una revolución muy, vamos a decir, muy suave, muy light, para hablar un poco así modernamente, pero que, nos impresiona la obra de Gorki, ¿no?
empieza muy bonita, quiero decir muy bonita, nos explica un poco la historia de esta gente. Pero es un espanto, ¿no? Yo no puedo dejar de hablar de este, hablaré de otros autores rusos porque a mí el mundo ruso me encanta, sobre todo Dostoyevsky, es el que más me gusta, y es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que nos dice aquí, es que no puedes dejar de leerlo porque ves un poco lo que ocurría, ¿no? Pero es que además, aquí no solo está hablando de gente que se unió a la revolución, que eran pobres o proletarios, sino es que también hijos de burgueses, hijos de aristócratas empezaron a revolucionar, no con los bolcheviques, sino los mencheviques. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el zar era un tirano. Y aquí todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Ese absolutismo que de alguna manera lo sufrimos en España con Fernando VII, que fue un desastre y el peor gobernante, el peor rey que hemos tenido, como decía Benito Pérez Galdós, cuando se refleja el terror de 1824, aquí ocurre igual. El zar, bueno, el zar era una figura que para ellos era un padre. Así como Catalina la Grande fue una gran gobernante y hoy todavía se la recuerda, y Pedro I, el Grande, o Pedro el Grande, fantástico también, Iván el Terrible, bueno, que funda la nación de Rusia y todo esto había sido fantástico, estos gobernantes, Alejandro I, cuando gana la guerra con Francia, bueno, todo el mundo se acuerda que eran muy buenos gobernantes, sin embargo este fue el peor de todos, Nicolás II, porque es que el hijo hubiera hecho lo mismo, quiere decir que no tenían remedio, ellos ya tenían una mentalidad cerrada, ellos solo querían vivir bien, esta sociedad feudal que les venía estupendamente bien, además en el doctor Zhivago lo vemos, la forma más bonita, más aristócrata, el médico, que, bueno, el doctor Zhivago era un burgués, y nos habla de esplendor, pero luego viene la revolución. Y, y vemos la escena esa tan preciosa en la cual está el palacio imperial, el palacio de invierno, donde están los aristócratas, el talfar, el baile precioso, mientras la multitud, que está de alguna manera agrupada en la plaza, que son las que hacen ya la revolución 1905, bueno, pues se enfrentan y le piden al zar, no es que se enfrenten, es que le piden al zar justicia, que haga justicia, que no sea tan absolutista, que no sea un tirano. Y el zar, vemos la reacción que tiene tan salvaje, ¿no? Como ordena a sus hombres, a la Guardia Imperial, que sofoque la rebelión como sea, a muerte. Y esto es lo que nunca podemos aguantar. Un gobernante no puede hacer esto con su pueblo, porque no es suyo. Está ahí porque Dios quiere. Y lo que tenía que haber hecho es una reacción diferente y no le hubiera ocurrido aquello. Si él hubiera sido de otra mentalidad y hubiera dicho, oye, vamos a hacer, no lo que el pueblo quiera, y voy a hacer lo que yo quiera, yo no soy ningún juguete del pueblo, tampoco es esto, pero tener conocimiento. ¿Qué es lo que le pasó a Fernando VII? Exactamente lo mismo, el famoso príncipe deseado. El pueblo le acogió muy bien, ¿y qué es lo que ocurrió después? Que hizo lo que le dio la gana. Abolió la Constitución de Cádiz y quiso ser absoluto. Luis XVIII exactamente lo mismo, hasta que el pueblo dijo basta, se cansó y le tuvo que dejar el poder a su hermano. Pues todo pasa igual, ¿no? Esa dictadura, esa de todo tipo, ese absolutismo, eso no, porque los reyes tienen que estar, o tenían que estar con el pueblo y para el pueblo. Y muchas veces los grandes reyes de la historia lo que hacían era mediar entre los nobles y el pueblo. Hay una película muy bonita que se llama La Santa Hermandad, que es preciosa, que aconsejo que la veáis, que habla precisamente de esto, ¿no? De los reyes católicos cuando van por España, sobre todo por Castilla, y de alguna manera van contra ese tirano, el Fauces, que se había enseñoreado de su castillo, de las tierras, de los campesinos que estaban por allí, y quería imponer su ley, y yo no reconozco a nadie, ni reyes ni nadie, yo soy el que mando, y el que no le guste lo ejecuto, lo mato, y esto no es así.
Los reyes tenían que mediar y muchas veces se pusieron a favor del pueblo y fueron grandes reyes como el rey Ricardo, Corazón de León, que se enfrenta a la batalla por salvar al pueblo, y hay otros que han sido buenos gobernantes y buenos reyes. Pero claro, este zar, él quiso esto. No, evidentemente no se le tenía por qué matar, ni mucho menos, pero el pueblo le dio una oportunidad que tenía que haber aprovechado. Le dijo: zar, padrecito, como le llamaban, necesitamos justicia, necesitamos pan, necesitamos que estas circunstancias que como estamos viviendo no podemos más. Pero ellos no hicieron caso. Y como ellos estaban muy a gusto y muy bien, a pesar de que ya habían tenido, el zar Nicolás II ya había tenido el ejemplo con su padre, bueno, el que le mató un salvaje, evidentemente, pero ya tenía el ejemplo con otros. Y lo estaba viendo. Pasa que no quiso verlo, quiso vivir bien. Y vivir bien a costa de cualquiera. Yo estoy en mi palacio, yo vivo mi vida, yo hago mis cosas y los demás abajo y a vivir mal. Y esto no puede ser. Y esto es lo que dice Gorki. Gorki fue un hombre que conoció al pueblo porque era del pueblo y evidentemente sabía lo que le estaba pasando al pueblo. Y vemos cómo termina. Evidentemente no puede terminar bien porque están hablando de una revolución y cómo se va gestando en esta obra la revolución. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería decir de esta obra, Gorki. Si podéis ver la película, está muy bien, o la obra de teatro, Gorki, y es tremenda, ¿no? Es tremenda porque es lacerante y nos dice exactamente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y vista hasta los ojos de una persona que conocía muy bien al pueblo porque él era el pueblo. No nos está hablando de oída, está hablando lo que él estaba viviendo. Y por tanto, tiene mayor importancia. Después ya fue un desmadre, como ocurrió con la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Francesa. Aquello fue tremendo lo que ocurrió. Y esto pasó igual. Pero que, en un principio, pues un poco ver cómo se movía el pueblo y lo que estaba ocurriendo. Esto es todo lo que quería decir de la obra La Madre de Máximo Gorki.